Hermanos, muy buenas tardes. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses, en el capítulo 4, vamos a leer los versículos 18 y 19. Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios en el versículo 18: pero todo lo he recibido, hablando Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, un libro sumamente hermoso. Y aquí estamos viendo unas características que dieron revelación a esta epístola. El tema de este estudio es la experiencia cristiana. Aquí estamos hablando de este libro, de la doctrina correcta, una doctrina sana. En verdad, no había nada que corregir. Me llama la atención mucho la palabra sana doctrina. Está hablando aquí de una condición espiritual en cuanto a un grito de victoria, de un cántico sumamente hermoso. Es el verdadero gozo del cristiano. Es un libro de amor, y es un libro que quiere enseñarnos en cuanto a una experiencia. Aquí me llama mucho la atención en el capítulo 1 y el versículo 21, 1:21, que dice aquí el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Aquí estamos viendo una manifestación práctica que nos hace ver que para nosotros las circunstancias son mínimas. ¿Por qué? Porque para mí es el vivir es Cristo, no las circunstancias que me están rodeando a mi alrededor de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque Dios mora en el creyente. Si usted ha entregado su vida al Señor Jesús, tiene que tener esa confianza 100% en Él a través de las circunstancias, situaciones que se avecinen. ¿Verdad, hermanos? Por eso aquí en el versículo 13 nos dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio y en todo lo demás. El apóstol Pablo nos está hablando de una experiencia a través de una situación muy difícil en la cual él estaba atravesando, que estaba él en la cárcel, y en la cárcel tuvo muchos problemas él, pero de todos esos problemas él escribió esta carta de gozo. Por eso, a través de las circunstancias que vengan, usted debe tener gozo, como dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todo lo demás. Es interesante todo lo que estamos tocando, porque dice en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ese es el resultado. En las circunstancias que usted está pasando en su vida, siempre tiene que tener presente al Señor Jesús en su vida, dando testimonio para que el Evangelio sea, dice aquí, para el progreso del Evangelio, para que vean la fuerza que Dios nos da en su palabra. Entonces, el tema principal de este libro es el gozo en el Señor Jesucristo. Gozo es una palabra clave principal en este libro.
Y es maravilloso y da gusto saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted se acuerda anteriormente de lo que sufrió antes de conocer a Cristo Jesús. Vivía una vida llena de dificultades sin soluciones, pero ahora en Cristo Jesús hay solución. ¿Por qué? Porque se está gozando. Y la sencilla razón es que en Cristo Jesús hay un descanso. Usted puede descansar en Él. No importa las circunstancias, no importa la tristeza que usted esté pasando. Entonces, es importante este gozo. Hay situaciones muy difíciles en la vida, hay oscuridad, hay tinieblas que no hay soluciones muchas veces, pero esa confianza debe existir en el cristiano verdadero. En verdad así es. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas en nuestras vidas? Dolor muy fuerte, grande dolor, pero tenemos un lema y un ejemplo muy grande en Isaías 53. Habla de un varón de dolores, y experimentando el quebranto. Está hablando de Cristo Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Cómo sufrió Él? Pero todo esto Él lo hizo con gozo, un gozo importante. Y si vamos a San Juan capítulo 15, el versículo 11, San Juan 15, el versículo 11, nos dice la misma palabra de Dios, 15, 11. Y aquí está hablando Cristo Jesús a sus seguidores, a los que han confiado en Él. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí, este gozo me hace ver de una obediencia a Cristo Jesús en su palabra, porque es la base del gozo, su palabra. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios de nosotros? Obediencia, confianza en Él, y que experimentemos esas situaciones para que venga a suceder ese gozo. Entonces, hermanos, de esta manera podemos estar asegurados por la eternidad, asegurados, y somos mantenidos en Dios, en Cristo Jesús. De esta manera. Por eso, en el Salmo capítulo 16 y el versículo 11, vamos a ver esa plenitud de gozo. En el Salmo capítulo 16 y el versículo 11. Algo interesante, dice la palabra de Dios, Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Y qué dice enseguida? En tu presencia hay plenitud de gozo, deliciosas a su diestra para siempre. Es interesante poder. En su presencia hay plenitud de gozo. Y en Filipenses vemos al apóstol Pablo que dice: tendiendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Me lleva esto de que esta vida terrenal en la cual estamos viviendo nos habla de privilegios, y es un privilegio el estar con Cristo. Es un privilegio. Muchos sufren desilusiones en la vida. ¿Por qué? Porque no quieren andar en la luz del gozo. Por eso es importante el testimonio, las invitaciones a aquellas personas que nos conocen, invitarlos a escuchar la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que a Él nunca llegará la palabra vacía, siempre va a haber algo siempre. En la vida hemos testificado a muchas personas, mi familia y yo, mi esposa especialmente, y hemos ganado a Cristo, hemos ganado a personas para Cristo Jesús sin palabras, por el puro testimonio, hablando de una consagración de la persona
al Señor, consagrados a Él 100%. Hace mucho escuché una frase, no la he encontrado en la Biblia, pero da a entender que nuestras vidas tienen que ser como casas de cristal, que todo se ve hacia adentro, que se vea todo hacia adentro. Pero si no lo hacemos como cristianos, podemos perder ese gozo y otras personas también pueden perder ese gozo. Esto es muy importante. La razón de esta carta es cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, sufriendo en ese lugar. Esta iglesia en Filipos, es una carta de gratitud del apóstol Pablo. Aquí nos está revelando el secreto del gozo cristiano. ¿Qué estaba sucediendo con Pablo en la cárcel? Pues Pablo estaba preso. Pablo. Hace unos días reflexioné sobre las cárceles en México. No son nada agradables. Transportémonos hacia atrás, hacia aquel tiempo, ¿cómo eran las cárceles? ¿Cómo eran? Difícil la situación. Estaba prisionero el apóstol Pablo. Estaba preso ahí en ese lugar. Pero ¿qué estaba pasando en esa cárcel? Pablo estaba testificando. Imagínense, el apóstol Pablo estaba junto al que lo cuidaba, con su esposa, no con su esposa, con una esposa al lado. ¿Qué le pasó a ese custodio? Pues es fácil saberlo. Fue convertido. ¿Cuántos amigos tenemos en la vida que pasó una ocasión de un gran amigo que tuve? Y no le quise testificar por temor a perderlo. Triste era la situación. Y duele decirlo, porque son almas. Esta persona le gustaba correr, pero ese día que corrimos ando muy flojo. Digo, ¿qué te pasa? No es el mismo, es que ayer me fumé un cigarro. No, pues tienes problemas. Y empezamos a ver, fue cuando le testifiqué a él. Y fue un hombre muy bueno, un hombre de Dios, un gran amigo mío y un gran amigo de Dios. Pero no hay que tener temor en cuanto a decir soy esto, soy cristiano. Soy un hombre que gozo ahora de las experiencias que Dios ha sufrido en la cruz del Calvario. Entonces el apóstol Pablo tenía una congregación, pero tenía una congregación cautiva, el apóstol Pablo. Entonces, esta carta la manda a Roma. ¿Por qué? Porque ahí había muchos hermanos en Cristo. Y ya había conocido a él a muchas personas que se habían convertido. Y les llama a él, el apóstol Pablo les llama hermanos. Es una razón muy importante por la cual hoy en día al que es el Señor hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un testimonio y debemos estar nosotros gozosos de dar testimonio. Yendo a Filipenses en el capítulo 1, Filipenses capítulo 1, el versículo 2, dice el apóstol Pablo, aquí el mismo Espíritu Santo mueve a Pablo a escribir y dice gracia y paz. Y en verdad debemos tener esa gracia y paz. Y la respuesta, ¿tienes tú la gracia y la paz que Dios nos da? ¿Tienes tú la gracia y la paz que Dios nos da?
¿Por qué estamos hablando de gracia? Hablamos muchas veces de palabras sin entender, pero ¿qué quiere decir la palabra gracia? ¿Qué quiere decir? El favor no merecido. ¿Qué merecemos? Imaginémonos, aquí no hay nada que por mis capacidades tengo este derecho. No tiene nada que ver con nuestros éxitos. La gracia es un favor de Dios que da a nosotros que no merecemos. Entonces, de la gracia de Dios viene la paz. Viene esa paz, que es un estado de tranquilidad del alma, asegurándonos de su salvación por Cristo Jesús. Y eso provoca en nuestras vidas estabilidad, centrados en el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Y me gusta mucho mi congregación, puedo decir mi congregación, tu congregación, porque una congregación estable, fundada 100% en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra también viene de dentro del corazón de nuestro amado Señor. Así que, hermanos, si hay dificultades, situaciones difíciles, tenemos seguridad. Y sobre todo, Dios desea que a través de la seguridad, de esta estabilidad, seamos fieles, que haya fidelidad, hermanos, esa fidelidad que solamente Dios nos da. Aprendí hace tiempo 3 palabras, 3 Fs: fiel, fuerte y firme. Dios desea que seas fiel, fuerte en tus decisiones y firme. Es interesante esto: fieles, fuertes y firmes. Por eso Pablo dice gracia y paz. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Así que aquí estamos viendo una justificación, una declaración de fe constante. Y el mundo busca paz. ¿Habrá paz en el mundo? El mundo busca paz. ¿Se paran ustedes cuando nace el niño? Y vamos a Lucas. Vamos a ver algo muy interesante. En el libro de Lucas, capítulo 2 y el versículo 14. Porque vamos a ver otro pasaje que concuerdan un poco, pero hay una pequeña situación ahí en la que vamos a ver. Dice en Lucas 2:14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero más adelante, estas personas le estaban rechazando, estaban ofreciendo al Mesías al mundo. Y vemos mucha gente que le alababa a Jesús. Pero ahí mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 19 y el versículo 38, quiero que noten algo ustedes. Lucas 19, 38, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Qué palabras no ven aquí en Lucas 19, 36? ¿Qué palabras no ven aquí? 2:14 dice: y en la tierra paz. ¿Y por qué en el Lucas 19:38 no menciona la palabra tierra?
¿Por qué? ¿Por qué razón? Ya no está Jesús. Por esa razón no hay paz en la tierra. Gloria a Dios en las alturas, pero en la tierra no hay paz. ¿Por qué razón? Porque están rechazando al Señor Jesús. Y dice en San Juan, a los suyos vino y los suyos no quisieron saber nada de Él. Quieren seguir en sus situaciones. Entonces, hermanos, yendo a Romanos capítulo 5 y el versículo 2, Romanos capítulo 5 y el versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entradas por la fe a esa gloria. Pues es muy importante esa fe. ¿Tienes tu fe? Una fe verdadera. Y también habla de la gracia de Dios que tiene que ser manifestada en cada uno de nosotros. Gracia y paz. Gracia y paz. Y la razón de esto, que tenemos que creerle a Dios para tener esa entrada a Él. Si no, jamás vamos a tener esa paz. Y tampoco vamos a experimentar esa gracia. Por eso, ahí en Filipenses, dice, más bien Romanos 5:3, dice Romanos 5:2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto es interesante, de gloriarnos en las tribulaciones. Es difícil. Pero esto no nos va a arruinar en lo absoluto. Nos va a dar más fuerza. Sí, hay tristeza, pero en todo esto, entre todos, debe de haber gozo. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios. Entonces, aquí en Romanos 5:4 dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta palabra, gracia y paz, esta paz de Dios forma un círculo, gracia de Dios y paz de Dios. Esto trae muchas bendiciones por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces, aquí damos de paz en cuanto a una armonía de la persona que ha sido reconciliada con Dios, que trae todas las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Entonces, esta reconciliación es muy importante. Esto es por la gracia del Señor Jesucristo. Y aquí en Filipenses capítulo 1 y versículo 2 dice gracia y paz. Y esa gracia y paz, ¿de quién viene? De nuestro Señor Jesucristo. Muchos desprecian esta gracia y esta paz. ¿Por qué? Porque no quieren llenar los requisitos de reconocer a Jesucristo y a Dios Padre. No lo quieren reconocer, no quieren rendir su vida a Él. Por eso yo sé que hay una enseñanza
por ahí todos sabemos que Dios es Padre de todos. Dios es mi papá. Y todos hablan de Dios como una posición, pero más es mental. No existe tal cosa. Dicen que todos somos hijos de Dios. No existe tal cosa. Hay que nacer de nuevo, como dijo Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Digo Nicodemo, ¿qué? Un hombre muy preparado, un hombre, un rabí, un pastor, no entendía. Mas en cambio, vemos una persona en el capítulo 4 del libro de San Juan, a la samaritana, sin tanto estudio, entendió a profundidad. Ya Nicodemo más adelante entendió, pero Dios tuvo que hacer una obra en Nicodemo, tuvo que hacer una obra. Por eso, paz, el gozo, la gracia vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y Dios desea que seamos controlados, no que controlemos, o sea, el control 100%. Por eso la palabra es interesante. Muchos decimos, gracias Señor por la obra que has hecho en mi vida. Pero si entendemos qué quiere decir la palabra Señor, podemos ver que Él tiene toda la autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra Señor quiere decir que dueño de mi vida. Y el versículo 3 de Filipenses 1:3 podemos ver aquí al apóstol Pablo que dice, doy gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios también, porque Dios me hizo ver muchas cosas. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo estaría aquí delante de ustedes. Por su gracia y por su misericordia. Y aquí, versículo 3 de Filipenses 1:3 nos dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Y a quién está hablando aquí Pablo? A la iglesia. Se está dirigiendo a esta congregación, a cada uno de nosotros. Y está escribiendo esta carta de gratitud. Yo puedo decir que esta carta de Filipenses, toda la vida es bonita, pero Filipenses es sumamente hermosa. Es una carta bonita. Bonita la carta de Filipenses. ¿Por qué? Porque toca las cuerdas de nuestro corazón. Es sensible. Lo hace en una forma muy exacta, en su momento preciso. Y hace ver nuestra necesidad de confiar más y más en Él. Muchos tenemos experiencias en cuanto a sentimientos. Así la carta de Filipenses, sensible, esperando que la persona llegue a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque mueve las cuerdas de los sentimientos. Y esta carta fue un regalo a la iglesia de los filipenses. Una carta sumamente hermosa. Y Pablo fue el fundador de esa iglesia. Y esa iglesia ya ha sufrido años. Pablo ya ha sufrido años que estaba en la cárcel. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo no se encontraba por ningún lado. Pero cuando encontraron a Pablo, demostraron su amor llevando una ofrenda de amor. Y Pablo mostrando gratitud. Ya anteriormente esta iglesia había dado apoyo a Pablo, pero esta iglesia era una iglesia sumamente pobre. Pero esa es la palabra de Dios, que ellos se dieron a sí mismos
Entonces, de esta manera, debemos dar a nosotros mismos, no a la iglesia, a Dios, darnos a Él. Por eso aquí en Filipenses, vuelvo a repetir en el versículo 2 que dice, doy gracias, en el versículo 3, doy gracias a Dios. Pablo escribiendo a esta iglesia, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre. Por eso, esta carta es una carta sumamente hermosa, honrando la palabra gozo. ¿Está usted gozoso en esta mañana? Claro que sí. Así que, hermanos, algo interesante, con gozo. Vamos a recordar este día con gozo. Pero es muy importante tener una buena actitud entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros amamos a Dios de todo corazón y queremos que nuestro amor abunde más y más para el Señor, de tal manera que esto se refleja en nuestros seres queridos, especialmente con nuestra esposa. Entonces, en 1 de Pedro capítulo 5, en cuanto a ciertas situaciones, 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 7, nos dice aquí la palabra de Dios, porque está hablando de esto, sobre situaciones en el hogar, en la iglesia, problemas que tienen solución. No podemos tener un problema y guardarlo, todos tienen solución. Por eso dice aquí, en 1 de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, todos los problemas que usted tenga, echarlos sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y aquí quién está diciendo esto? El Señor Jesucristo. No debemos esconder los problemas de ninguna manera, no esconderlos. Debemos de pensar en una forma positiva, que son los problemas una realidad, pero todos los problemas tienen solución. Pero ¿qué nos exhorta Pablo aquí en Filipenses capítulo 1 y versículo 27? Dice 1:27 de Filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a vosotros, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oigan vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Por qué está escribiendo aquí el apóstol Pablo este pasaje? ¿Por qué lo está escribiendo? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque había problemas, un desacuerdo, no podían solucionarlo. Por eso Dios desea que haya unidad en la iglesia, que no haya desacuerdos, que haya uniformidad. Si hay un problema, solucionarlo. Es difícil muchas veces, pero no de esa manera. Por eso dice aquí Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ese comportamiento tiene que ser firme. Dice más abajito, dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oigan vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, los problemas se pueden solucionar, se solucionan unánimes, solucionando un problema. Y dice, nada hagáis por contienda por vanagloria. No vamos a poner una nube acá y, ¿no?, solucionar los problemas. Y con la persona y con el hermano, ¿sabes, hermano? Quiero hablar contigo. Es difícil, pero, hermanos, tiene solución para que, combatiendo, ¿verdad? Así es, hermano. La vanagloria nos lleva a un egoísmo.
Aquí había un problema de dos mujeres en Filipenses capítulo 4 y el versículo 2. No me quiero meter con las mujeres, pero dice aquí, luego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahí mi respeto, pero sí, el pastor es el indicado para ir a las personas que haya un buen acuerdo, ¿verdad, hermanos? Y por eso dice en capítulo 2, versículo 3, 2:3 de Filipenses: nada hagáis por vanagloria o por contienda, antes bien con humildad, estando cada uno, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a sí mismos. Esto me llama mucho la atención. Quiero recordar algo interesante. Como esposos, como amigos, muchos no quieren ponerse abajo de uno, quieren ser superiores a uno y cosas así. Nada es por contienda o por vanagloria. Entonces estas dos personas estaban peleando, Evodia y Síntique. Entonces es un problema difícil en cuanto a las mujeres. Y aquí Filipenses 4:13, Filipenses 4:3 nos dice aquí: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Complemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces aquí estamos viendo una ayuda, gracia y paz, entrar en razón. Por eso es interesante. En las iglesias siempre va a haber alguien que quiera confundir, quiera tener situaciones difíciles, problemas, y algo así. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Por eso aquí en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de ellos. Pero está hablando aquí de personas que siempre hay cizaña de alguna manera. Hace muchos años conocimos a un hermano que fue muy difícil, fue muy difícil nuestra situación en aquel tiempo. Habla de cuidarnos de falsos hermanos. Hay de todo. Por eso Dios desea que estemos firmes, combatiendo unánimes en el Evangelio. Por eso en Filipenses capítulo 3 y el versículo 16, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque andan buscando su propio bien, su propio provecho. Entonces, tengan mucho cuidado, muchos hermanos, en cuanto, entre comillas, por eso en Filipenses capítulo 4 y el versículo 8, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, habla de meditar,
Porque me han pasado cosas en mi vida de que me menciono de que ese hermano me cae gordo, no, después viene siendo mi mejor amigo. Después viene siendo mi mejor amigo, pero malos pensamientos, por eso dice, hay virtud alguna en esto pensar, no adelantarse a muchas cosas en cuanto a actitudes negativas. Conozco personas que hemos dado testimonio en algún tiempo. No resulta luego. ¿Sí? Hechos capítulo 16. Vamos a ver en el versículo 14. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía. Por eso Dios abre el corazón como a esta mujer, a Lidia. Por eso, hermanos, las personas son convertidas al Evangelio. Y hay muchos casos relacionados de esta manera de personas. Por eso dice Filipenses 1:3, doy gracias a Dios, hermanos. Así que para terminar, vayamos a Filipenses 1:5. Filipenses 1:5. Filipenses 1:5. Nos dice la palabra de Dios: por vuestra comunión en el Evangelio. Vamos a ver el versículo 4. En el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio. Y es lo que estamos tocando aquí en esta tarde. Es importante ese regalo que Dios nos ha dado, gracia y paz, y que Dios